Bueno, en esta clase, la número 8, vamos a empezar a trabajar con base de datos en Python. Base de datos relacionales, en este caso. Y aprovechando que Python tiene integrado un módulo de SQLite 3 para precisamente hacer la conexión a una base de datos y no depender de subir de correr un servidor, mejor dicho, vamos a empezar a trabajar con SQLite 3. Bien. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de información usualmente perteneciente a un mismo contexto que es almacenada sistemáticamente, para su posterior uso. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una colección de información que organiza datos en relaciones predefinidas en la que los datos se almacenan en una o más tablas o relaciones de columnas y filas, lo que facilita su visualización y la comprensión de cómo se relacionan las diferentes estructuras de datos entre sí. Un sistema de gestión de base de datos se lo denomina el conjunto de componentes de software que permite realizar todo tipo de gestión y operaciones sobre la información que la base de datos almacena, como también sobre la base de datos en sí. Existen varios gestores de base de datos, por ejemplo tenemos MySQL, Microsoft SQL Server, Postgres y en este caso SQLite. En este curso vamos a usar SQLite ya que provee una base de datos ligera basada en disco que no requiere un proceso de servidor separado y permite acceder a la base de datos usando una variación del lenguaje de consulta SQL. Operaciones sobre una base de datos. Las operaciones más frecuentes sobre una base de datos se denomina bajo el término CRUD: crear, leer, actualizar y eliminar. Por eso hablábamos de hacer una introducción con TXT, que es lo que hicimos la clase pasada, tener una introducción de cómo interactuar con Python y estas acciones, ¿no? Crear archivos TXT, leerlos, actualizarlos o eliminar información de él. Estas operaciones se pueden realizar sobre los datos almacenados y también sobre cualquier objeto que compone la base de datos. CRUD es un acrónimo para las maneras en las que ésta se puede operar sobre información almacenada. Es un mnemónico para las 4 funciones de almacenamiento persistente. Este es una imagen, ¿sí?, que prácticamente intenta explicar cómo funcionaría la interacción que tiene Python con las bases de datos. SQL es un lenguaje de programación que permite manipular datos. Y los sistemas de base de datos relacionales, este lenguaje se utiliza principalmente para comunicarse con la base de datos con el fin de gestionar los datos que contienen estas bases, ¿no? Como dice en este párrafo, SQL en sí es también un lenguaje de programación. Es bastante extenso, tiene este tipo de datos, funciones, ¿sí?, una estructura en sí. Podríamos hacer un curso completamente aparte de SQL para poder explicar a fondo lo que es una base de datos. En esta unidad vamos a tocarlo muy por encima para cubrir la necesidad de poder tener datos que persistan en el tiempo, ¿no? Bueno, tenemos en este caso Python, un lenguaje de programación también, y vamos a usar un módulo SQLite 3 para realizar este tipo de acciones. Una conexión para empezar. Siempre para trabajar con una base de datos vamos a tener que conectarnos a ella. No necesitamos, como les dije, la ventaja de SQLite 3 es que no necesitamos levantar un servidor por aparte para consultar la base de datos. Luego tenemos una acción que vendría a ser una consulta a la base de datos. Vamos a tener una respuesta de esta base de datos que la vamos a poder manipular con Python, ¿sí? Dependiendo de la consulta, depende de la respuesta, ¿no? Y por último, siempre tenemos que asegurarnos de realizar una desconexión después de cualquier consulta, ¿sí? Bien.
Tablas. Las tablas son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar a lo de una hoja de cálculo como la de Excel. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. Consultas básicas de SQL, CRUD, como habíamos comentado. Para poder trabajar con las tablas de las bases de datos, se requieren hacer unas consultas que nos va a permitir interactuar con la base de datos. ¿Por qué hablamos de las tablas como un objeto? La base de datos no solamente está compuesta por tablas, más allá de la información, o sea, las tablas precisamente sirven para organizar esa información que podemos guardar en la base de datos, pero como les había comentado, SQL es un lenguaje de programación. Aparte de tener objetos que son tablas, también existen otros objetos que no vamos a profundizar, pero está bueno conocerlos así a la pasada. Por eso se denominan objetos a las tablas. ¿Por qué? Porque quiere decir que existen otros. También, como dando otro ejemplo, un objeto también es una función, es un objeto de la base de datos, ¿no? Un trigger, etcétera. Bien. Empecemos con la consulta más básica de SQL, que es hacer un select, que nos va a permitir leer información de cualquier base de datos. Precisamente como dice acá la definición, nos va a permitir obtener datos de la tabla de la base de datos. Como con esta sentencia que vemos a continuación, el ejemplo donde dice select, elegimos o indicamos los campos, las columnas de la tabla. Luego, con la palabra from, le decimos a qué tabla queremos consultar, ¿no? Porque también la base de datos puede almacenar una X cantidad considerable de tablas. Bien. Insert into. Insert into se utiliza para insertar datos en una tabla de la base de datos con una sentencia como la que vemos en el ejemplo, que dice insert into el nombre de la tabla y los valores, ¿sí? Aparte del nombre de la tabla, también se pueden especificar los campos. Eso lo vamos a ver en un ejemplo más adelante. Pero básicamente la estructura de una inserción de datos es como la que vemos en el ejemplo. Luego tenemos una actualización con la palabra reservada del lenguaje de SQL. Update es una palabra reservada. Nos va a permitir actualizar datos de la tabla de datos, de la tabla en la base de datos. Update. En el ejemplo vemos la sentencia de ejemplo, empezando con la palabra update, seguido del nombre de la tabla, y después a continuación con la palabra reservada set vamos a indicar los campos. Un ejemplo como trabajamos con modo diccionarios acá, donde es clave valor, ¿sí? Donde en primera instancia se coloca el nombre del campo, el nombre de la columna, luego el valor que corresponda. Delete es la palabra reservada para eliminar un dato, ¿sí? Y acá me olvidé de editar. Nos va a permitir eliminar datos en la tabla de la base de datos. Ya lo vamos a ver más adelante. Esto voy a corregir. Pequeño detalle de edición que se me pasó por alto. Bien. Vamos a pasar a los tipos de datos. No se preocupen con el tema de la sentencia de delete, que la vemos más en detalle en las diapos que continúan. Como habíamos comentado, SQL es un lenguaje de programación, ¿sí? Acá también existen diferentes tipos de datos. Vamos a ver los más usados, sin embargo, les dejo una página a la que pueden consultar donde existen, donde están la mayoría de los datos que contienen este lenguaje de programación. ¿Por qué no los presento a todos? Precisamente porque los datos que no estoy presentando son variaciones de estos. Por ejemplo, llevando al varchar. El varchar tiene una longitud variable que puede contener letras, números y caracteres especiales.
El parámetro de tamaño especifica la longitud máxima de la cadena en caracteres, puede ser desde 0 hasta 65.535, en este caso de varchar. Tenemos variaciones de varchar o de char en sí, de carácter, que lo único que van a hacer es modificar la longitud, la capacidad de almacenamiento en esa variable, ¿no? Lo mismo pasa con int. Van a poder consultar en esta página las diferentes variaciones de int. En este caso vamos a usar el más común, que es int o integer. Es lo mismo. Luego tenemos, para representar un flotante, un número decimal, la palabra reservada float. Y bool, los booleanos, ¿no? True o false, que en este caso los representa con un 1 o 0. Como verán, las palabras reservadas de SQL, por convención, las estamos escribiendo en mayúscula. Eso no quiere decir que no van a funcionar en minúscula, pero es fácil después de leer una consulta de SQL diferenciando los nombres o los campos o las variables, poniéndolas en minúsculas y las palabras reservadas en mayúsculas. Ya lo vamos a ver enseguida. Continuamos. ¿Hasta acá alguna duda? No estoy yendo muy rápido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Obviamente que si queda alguna duda con respecto a las definiciones, van a poder consultar las diapos de nuevo. No hay problema. Y me vuelven a consultar si aún no está claro. Propiedades de los datos. Así como tenemos datos, y estos tienen su tipo, también tienen propiedades, ¿sí? Las propiedades de los datos nos permiten generar tipos de datos condicionados para la inserción, ¿sí? Por ejemplo, si vemos este campo, un Excel, si se quiere, vamos a ver que cada fila tiene un número de identificación, ¿no? Y este es una única fila, no tenemos filas, dos filas que están representadas por el 1, ¿no? Van en orden descendiente por lo general si uno no la edita. De esa manera nosotros podemos identificar a cada tabla, perdón, a cada fila, dándonos a nosotros una consulta un poquito más rápida a la hora de abrir un Excel, ¿no? Bueno, en SQL pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener un campo de todas las columnas que tenemos, que la vamos a denominar como clave primaria, primary key, ¿sí? Se utiliza para definir cuál de los campos debe ser la clave primaria de los datos. Los candidatos suelen ser números únicos o algún dato que sabremos que no se va a repetir. En este caso podríamos, por ejemplo, en un formulario de inscripción a una institución, si se quiere, podríamos proponer como candidato al número de documento o el número de identificación del usuario como primary key, porque sabemos que es único, y no va a haber dos usuarios con el mismo número, ¿no? O generar una identificación, un ID personalizado, si se quiere, por nosotros, que puede ser también mezclas de caracteres y números. Después tenemos la propiedad unique, no sé cómo se dice exactamente. Esta propiedad nos permite definir un campo para que no existan dos datos iguales, el valor único, ¿no? Aparte del primary key, también nosotros podemos condicionar otro campo, otra columna, que precisamente no tengamos que tener un dato duplicado, ¿no? En esa columna podemos nosotros definir que esa columna, ese campo, no existan dos datos iguales. Not null. Not null indica que no puede tener un valor nulo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que, haciendo referencias otra vez a este formulario, ¿no? Que nosotros podríamos tener en el formulario poner nombre, el segundo nombre y apellido, ¿no?
no sé si existe el caso, pero en caso de que esta persona no tenga segundo nombre, podríamos aceptar un valor nulo, pero no así con el apellido. Entonces nosotros podemos condicionar al campo, exigirle que esa columna no esté con un valor nulo. Más que nada para eso sirve. Bien, autoincrement sirve para generar como es bastante intuitivo esta propiedad, es autoincrementar el valor, en este caso, por ejemplo, del primary key, pueden ir de la mano, ya que nos permite generar un ID automáticamente. Esto puede ser, dependiendo del caso, necesario o no, ¿sí? Por eso son propiedades, no son obligatorias que estén. Pueden generarnos a nosotros facilidades a la hora de hacer campos, ¿sí? Pero bueno, no es no obligatorio. Creación de una base de datos. Ya vamos a empezar a embebernos un poco con lo que es Python. En chat habíamos trabajado anteriormente con módulos preinstalados de Python, así que esto no va a ser muy diferente a lo que ya veníamos haciendo. Es básicamente seguir una regla, tipo una receta, ¿sí? Que sabemos que cada módulo que nosotros importamos precisamente nos traen métodos que nosotros lo único que tenemos que hacer es usarlos, ¿sí? Bien, vamos a pasar a describir el paso a paso de cómo crear una base de datos y la tabla para empezar a trabajar con los datos almacenados. Y que van a perdurar una vez que cerremos cualquier aplicación que hagamos, en este caso en Python, ¿no? Importamos el módulo SQLite 3, eso es como obviamente primordial. Luego de la importación, lo que tenemos que hacer es crear una base de datos con el método connect, que recibe como argumento un string con el nombre de la base de datos. Como habíamos trabajado con los txt, en ese string también tiene que llevar la extensión, que en este caso es .db. Sabemos que este método de SQLite 3 crea la base de datos además de conectarse una vez creada, ¿sí? Esto no nos va a generar ningún inconveniente. Este método ya tiene por dentro algo que detecta que ya está creada, y si ya está creada se conecta, y si no está creada la crea, ¿sí? Una vez que nosotros ejecutemos este método del módulo SQLite 3, vamos a ver cómo nuestra carpeta crea un archivo .db, ¿sí? Después, como buena práctica, lo habíamos puesto en el dibujito, es recomendable, es de buena práctica, cerrar la conexión. ¿Con qué? Con el método close, ¿sí? Bien, antes de pasar al editor, a Visual Studio Code, vamos a ver un poquito más de teoría. Crear una tabla dentro de la base de datos. Antes de ejecutar cualquier consulta en el código SQL, tenemos que crear un cursor, ¿sí? El cursor es un objeto que ayuda a ejecutar la consulta y obtener los registros de las bases de datos. El cursor juega un papel muy importante en la ejecución de la consulta. Como dijimos, para poder crear cualquier, ya sea aparte de la consulta o crear cualquier objeto, en este caso un objeto tabla, necesitamos ejecutar, bien digo, el método cursor, que también proviene del módulo SQLite 3. Hasta ahora nosotros no creamos ningún método para realizar consultas. Todos los métodos que vemos acá son propios del módulo SQLite 3. Luego de crear el cursor, ¿sí? Lo vamos a almacenar en una variable cursor y vamos a ejecutar el método execute. Y adentro, vean esto. Acá ya hicimos una sentencia como la que describimos arriba, ¿sí? En esta parte.
acá, vean que estamos creando una tabla. ¿Sí? Estamos definiendo un ID como entero, que va a ser primary key, y autoincremental. Fíjense que yo estoy, aparte de definiendo que esto es obligatorio, el tipo de dato, le estoy colocando dos propiedades, que en este caso yo necesito que sea clave primaria y que sea autoincremental. Para definir otro campo, ya no le vamos a decir columna, vamos a hablar como corresponde en SQL. Colocamos una coma y luego de la coma, esto para fines de representación se hizo un salto de línea, ¿no? Esto puede ir todo en la misma línea. Bueno, colocamos el campo nombre y el tipo de dato y cuánto es la longitud de ese dato esperado, ¿no? 50. Seguido de una coma también. Luego viene otro campo que es el apellido y también definimos el tipo de datos con la longitud. Fíjense que no lo hicimos para los números enteros, ¿no? La longitud no la definimos. Bueno, hay datos que lo van a necesitar y otros que no. Bien, creamos el cursor y luego ejecutamos el método execute con la consulta en formato string, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a crear o vamos a ejecutar dentro de Python, pero que sea SQL, va a ser en formato string. Se lo vamos a pasar a los métodos de SQLite 3 en formato string. Después el módulo SQLite 3 verá cómo resuelve la conexión con la base de datos, ¿no? Otra alternativa para que no nos devuelva un error si ejecutamos dos veces la creación de la tabla es colocar la sentencia de la siguiente manera: create table if not exist. El nombre de la tabla y otra vez todo el contenido entre paréntesis, ¿no? Y acá sí vamos a utilizar el punto y coma al final. Total es un string, ¿no? Bien, pasemos ahora a la inserción de datos como habíamos hablado hace un momento. Veamos que la inserción de datos se realiza primero una conexión a la tabla de datos, la creación de un cursor, ¿sí? Y después la ejecución de una consulta SQL. En este caso estoy haciendo una inserción, por ende coloco insert into el nombre de la tabla, en este caso los campos que voy a ingresar, nombre y apellido, y los valores. ¿Por qué no estoy poniendo el ID? Porque el ID es autoincremental. O sea que por cada consulta que por cada inserción que yo esté haciendo, el ID se me va a aumentar automáticamente. Yo no lo tengo que definir. Si yo sacara de acá el autoincrement, acá sí o sí tendría que poner el ID, ¿no? Para guardar los datos usaremos un método llamado commit. ¿Sí? Una vez realizada la ejecución del cursor, de la consulta mejor dicho, vamos a realizar un commit, una confirmación, y luego cerramos la conexión. La sentencia insert implícitamente abre una transacción, la cual necesita ser confirmada antes que los cambios sean guardados en la base de datos. Llamando a mi base.commit sobre el objeto de la conexión, se confirmará la transacción. Si nosotros nos olvidamos el commit, van a ver que los datos no van a ser almacenados en nuestra tabla. Consulta de datos. Para guardar los datos obtenidos, vamos a implementar luego de la consulta el método fetchAll. O sea, para que nosotros podamos trabajar con los datos que obtuvimos de la consulta, necesitamos guardarlo en una variable para luego ver qué hacemos con esa variable, ¿sí?
como medio, y los vamos a guardar una variable para luego operar con los mismos. Bueno, realizamos los mismos pasos. Vamos a realizar una conexión a la base de datos, lo guardamos en la variable mi base, luego a ese le creamos un cursor, que lo guardamos en la variable cursor, ¿sí? Cursor igual a mi base el método cursor, luego ejecutamos la sentencia con el método execute, y en este caso vean que hicimos un select y el asterisco, ahí lo explicamos más abajo, luego ejecutamos el fetch all para obtener todos los datos que obtenemos de esa consulta, ¿sí? Y lo vamos a almacenar en la variable datos. Después le podemos pasar un print a esa variable datos y vamos a ver qué obtenemos. Luego, como buena práctica, cerramos la conexión, ¿sí? En este caso, traeremos todos los campos. Con el asterisco representamos todos los campos que tiene la tabla y todas las filas que tenga nuestra tabla, ¿no? Lo hacemos con el fetch all. ¿Qué quiere decir? Asterisco nos resume a nosotros, por ejemplo, si tenemos una tabla con 15 campos, ¿no? Y si queremos traer todos los 15 campos, en lugar de escribirlos, directamente colocamos un asterisco entre el select y el from. Bien. Luego tenemos otra variable que esto es equivalente, lo que está puesto acá en este recuadro que está por debajo. Vemos que colocamos ID, nombre y apellido, from my tabla. Es equivalente, ¿no? Pero como digo, a fines prácticos, si queremos traer todo, usamos el asterisco. También podemos traer un execute un poquito más personalizado, si se quiere. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy trayendo el nombre y el apellido. No me interesaría no me interesaría traer el ID. Ahora, en este último ejemplo, vemos que podemos traer una consulta específica, ¿sí? Supongamos que yo tengo 200 registros, pero a mí me interesa saber cuál fue el primero, ¿no? Por ende, vamos a poder realizar una consulta con la palabra reservada where, que en sí nos da una condición. Para traer un dato específico podemos usar una condición where, por ejemplo, select nombre y apellido from my tabla, donde el ID sea igual a 1. De esa manera nosotros vamos a obtener solamente ese registro donde se cumpla la condición que el ID sea igual a 1. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Es mucha información de golpe, pero bueno, es mecánico todo esto. Como verán, para hacer una inserción, acá, a ver, para hacer una inserción, hacemos una conexión, creamos un cursor, ejecutamos una sentencia, en este caso hacemos un commit en la inserción y luego cerramos la conexión. En el caso de la consulta, van a ver que no hacemos un commit porque no necesitamos confirmar nada, pero si hacemos un fetch all. Hay una variante que es fetch one del método fetch all, es una variante que la vamos a ver más adelante, no es tan útil como esta. Fetch on te trae un solo registro. Para eso nosotros podemos personalizar en la consulta y hacer lo mismo, ¿no? Ahora vamos a pasar a la actualización de datos. La actualización de datos se realiza de la siguiente manera. Realizando una conexión, creamos un cursor y ejecutamos la consulta. En este caso, como habíamos visto anteriormente, update, la tabla donde queremos hacer la actualización y cómo vamos a setear, o sea, mejor dicho, los campos que vamos a setear. En este caso, solamente se va a setear el campo nombre, donde la condición es
que el ID sea igual a 1. Para actualizarlos, bueno, y después hacemos un commit, una confirmación de esta actualización y cerramos la conexión. Para actualizar datos, debemos colocar el nombre de la tabla y luego setear los campos que necesitemos y al finalizar colocar la condición, en este caso where id igual a 1. Eliminación de datos. La eliminación de datos es mi base, también realizamos la conexión y luego realizamos la creación de un cursor. Luego de la creación de un cursor, volvemos a ejecutar, en este caso la consulta delete. Veamos cómo es la... Anteriormente no lo habíamos visto cómo se conformaba, ¿no? Bueno, es delete from mi tabla where... A ver, un segundito. Ahí está. Bien. Sigamos. Delete from el nombre de mi tabla donde la condición sea que la id es igual a 1. ¿Esto qué va a hacer? Me va a eliminar el registro donde esta condición se cumpla, ¿no? Nunca te olvides de colocar la condición. Eso es importantísimo el delete. Bien. Después realizamos una confirmación y cerrar la conexión. Para eliminar un dato de nuestra tabla debemos pasar en primer lugar el nombre de la tabla, luego una condición que en este caso es where id igual a 1. Solamente a la hora de hacer una consulta select no debemos realizar un commit. En los demás casos sí. Bien. Vamos a hablar un poco ahora de las buenas prácticas de SQL. Inyección SQL, significado y definición. Una inyección SQL, a veces abreviada como SQLi, es un tipo de vulnerabilidad en la que un atacante usa un trozo de código SQL, lenguaje de consulta estructurado, para manipular una base de datos y acceder a información potencialmente valiosa. Es un campo de los tipos de ataque más frecuentes y amenazadores que hay, ¿no? Ya que puede atacar prácticamente cualquier sitio o aplicación web que se use una base de datos basada en SQL, que es la gran mayoría. Para eso tenemos buenas prácticas. Vamos a ver lo siguiente. Si vamos a necesitar concatenar una consulta CRUD, SQL o pasar parámetros, lo vamos a realizar por medio de tuplas. O sea que el método execute o execute many es una variación del execute cuando queremos realizar una inserción de muchos datos a la vez, ¿no? Nos permite pasar los parámetros como argumentos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un select, en lugar de poner acá al fondo, en la finalización de la consulta, el ID como un string, vamos a crear una tupla, ¿sí? Una tupla en este caso parámetros, y la consulta, y después el execute nos permite precisamente recibir dos argumentos. Uno, que el primero sea la consulta, y segundo, los parámetros que está recibiendo esa consulta. Esta será la manera correcta de realizar, en este caso, un select, ¿no? Bien, no es muy diferente a lo que venimos trabajando, pero para generar buenas prácticas esto sería lo ideal. Luego, para un insert, por ejemplo, tenemos los parámetros, que sería el nombre y apellido, ¿sí? Vamos a realizar la consulta, insert into my tabla, colocamos los campos y luego los valores, ¿sí? Esto va a respetar un orden. El primer elemento de la tupla va a corresponder al primer signo de preguntas y el segundo valor de la tupla
al segundo signo de interrogación. Luego, como veníamos trabajando, ejecutamos el execute de esta manera, donde primero vamos a pasar la consulta y luego los parámetros. Para un update es precisamente lo mismo, donde el método execute se va a ir dando cuenta donde hay un signo de preguntas, donde encuentre el primero va a colocar el primer elemento de esa tupla, y así sucesivamente, ¿no? Por eso en este caso vean que la tupla empieza primero con un apellido y luego con un ID. Si nosotros intercambiaríamos los elementos de las tuplas, esto no sería posible ejecutarlo. El delete, lo mismo. Vamos a generar una tupla. Vean que como le hicimos en la consulta, ¿no? Tenemos un número dentro de unos paréntesis, pero si no colocamos esa coma, Python no va a entender que esto es una tupla. ¿Sí? Bueno, consulta. Delete from my tabla where ID signo de interrogación. Bien. ¿Se entendió hasta acá? Vimos las cuatro operaciones del CRUD, pero redefinidas, adaptando buenas prácticas. Bien. Vamos a pasar a hacer un par de ejercicios. Sí, lo bueno que creo yo que más allá de ese, ya voy a editar este PDF. Este, ahí vi que me salté una edición. Eso pasa por mucho copy-paste. Inclusive copy-paste de lo mío, ¿no? Porque para mantener el formato y hago eso. Bien. Eh, Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a crear una base de datos para una agenda, una etiquetera o una casa de electrodomésticos. Como ya hicimos la etiquetera y la agenda, eso lo vamos a dejar de tarea. Y vamos a hacerlo de una casa de electrodomésticos. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar al Visual Studio Code. Ahora grande, no se preocupen. Ustedes me dicen cuando ya les parece que está visualmente correcto. Vamos a cerrar esto un ratito. Un poco más. Ahí cómo se ve. Mac Store. Story Argenta. Bien. ¿Un poco más o ahí está bien? Bueno. Vamos a cerrar esto. Una más nos sobra. Buenísimo. No te preocupes, Lore. Claro, por eso más con razón, entonces tenemos que agrandar todo. La conexión hoy está malísima. Bien. Lo bueno calculo que en la grabación se va a ver perfecto. Calculo. Bien, ahora sí. Bueno, esto es todo eh, borrador de lo que veníamos haciendo. Vamos a hacer algo para trabajar un poco más cómodo también. Acá que tenemos. Vamos a abrir esto.
en el explorador vamos a hacer un cmd para trabajar en conjunto. Vamos a separar la consola cd clase 8. Ahí. Vamos a agrandar la fuente también de la consola. A ver ahí si se ve. A ver. Ahí o uno más grande. Perfecto. Bien. Listo. Vamos a trabajar de manera separada para colaborar con el espacio de trabajo. Cuando tengamos que consultar la consola lo hacemos. Bien. Vamos a ver. Py, clase 8. Todo correcto. Buenísimo. Bien. Bueno. Antes que nada vamos a empezar a ver la base de datos. Esta ya es una base de datos que había creado, ¿sí? ¿Para qué se las muestro? Esta es la extensión que dejé compartida en el final del PDF, ¿sí? Es una herramienta que podemos utilizar dentro de Visual Studio Code, donde nos permite visualizar cualquier base de datos de SQLite 3. ¿Sí? En este caso vemos que se generó en dos tablas en esta base de datos, pero esta tabla SQLite la usa más que nada SQLite para sus cuestiones internas. Nuestra tabla es esta. Bien, vamos a crear otra tabla para empezar a trabajar con este módulo. En este caso no vamos a incorporar todavía clases, ¿sí? Lo vamos a hacer más adelante en el práctico, pero para ver si se entendió todo lo que es. Vamos a copiar esto. Vamos para abajo de todo. Así dejamos comentado lo que mi base, esto y esto. Bien. Base. Dijimos que vamos a hacer electrodomésticos, ¿no? Electrodomésticos. Bueno, esa va a ser nuestra base de datos ahora. Electrodomésticos.db. Vamos a crear una tabla. Mis electrodomésticos. Vamos a evitarnos los acentos. Vamos a dejar este ID. Va a ser un número entero. Una clave primaria. Todo esto es una propiedad. Todo esto es una propiedad. Y autoincremental. Nombre producto 40. Fíjese que acá usamos las triples comillas más que nada para la comodidad de que no me suceda esto. ¿Por qué? Porque si no tendría esto, creo que no funcionaría así. Nunca lo probé, pero lo voy comentando. ¿Ven? Es lo mismo. Y me gusta más con las triples comillas. ¿Qué quiere que le diga? Nunca lo probé así, colocando la barra invertida, ¿no? Que nos indica que continúa abajo. Yo lo prefiero así. Bien, nombre producto. ¿Qué más podemos colocar acá? Stock. Y el stock va a ser un entero. Integer. No necesita un tamaño. Precio. El precio va a ser flotante. Y también va a ser not null, ¿no? Este default no. Y el stock también. No, el stock puede ser nulo. El nombre del producto tampoco tiene que ser not null. Bien. Ya tenemos el precio. ¿Qué más necesitamos? A ver.
Descripción. Bueno, descripción. Descripción. Y este sí le vamos a poner un varchar un poquito más grande. Y esto también puede ser nulo. No es indispensable la descripción. Acuérdense que también podemos actualizar, ¿no? Supongamos que yo recibo un producto y todavía no tengo la descripción. Puedo ingresarlo al sistema, empezarlo a consumir y no tener la descripción. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Vamos a venir acá. Vamos a hacer un ls. No es un ls acá. Ahí está. Uf. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto, perfecto. No sé por qué se me cayó la conexión de la compu portátil donde voy llevando este, lo que ven ustedes, así no estoy preguntando si ven a cada rato. este es una trampita, si se quiere, mejor dicho, una ayuda. Bueno, ya tenemos acá. Vamos a ver si vamos a ejecutar esto, vamos a guardar y vamos a ejecutar acá. Py clase 8. Un abrazo, Sebi. Que estés bien. Bueno, ejecutamos el script. No pasó nada a priori. Vamos a ver. Vamos a abrir acá. Y vemos que sí, se creó nuestra tabla electrodomésticos. Bien, vamos a ver los campos. ID, nombre producto, stock, precio y descripción. Ya tenemos nuestra tabla en la base de datos. Hasta acá todo ok, ¿no? Perfecto. Bien, ya cerramos la conexión. Ahora, esto, para que no miren, ¿no? Si yo vuelvo a ejecutar este script, fíjense, lo voy a volver a ejecutar. Y ahora me está generando un error. Vamos a checar esto un poco. Y me está generando un error precisamente porque me dice que ya existe. Exactamente. Entonces, para evitarnos esto, vamos a poner if not exists. A ver ahora, vamos a guardarlo. Vamos a ver si lo escribí bien. Y ahora no me devuelve error. Porque estamos, en lugar de ser un try except todo entero, para capturar este error que nos está generando el operacional error, el sonido está raro. Lo resolvemos. Bien, continuemos después del desperfecto técnico. Sigamos. Bien, entonces decíamos que ahora no existe ese error y nos evitamos de capturarlo con con esta parte del código nada más, diciendo si no existe, créamela. Así que nos ahorramos bastante. Bueno, continuemos. Ya hicimos la creación. Ahora vamos a empezar a insertar datos. ¿Y qué necesitamos de todo esto? Antes de cerrar, esto lo vamos a ir bajando. Ya hicimos, mejor lo vamos a consultar a esto. Ya tenemos nuestro cursor y nuestra desconexión. Tenemos la conexión, el cursor y la conexión. Para hacer una inserción, lo único que nos está faltando acá es el commit. Bueno, más allá de los parámetros
Vamos a copiar todo esto. Vamos a empezar a trabajar de la manera que es una buena práctica. Esta tupla la vamos a editar. Esto también. Ahora mi tabla es, como la habíamos denominado la tabla, mis electrodomésticos. Vamos a poner acá, a ver, ajuste la pantalla. Insert. Y acá tenemos nombre, producto, stock, precio, descripción. Bien. No vamos a volver a poner el ID. Y ahora tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a necesitar 4 signos de interrogación. Ahí está. Bien. Ahora, en formato string, necesitamos colocar el nombre, que va a ser una licuadora. Vamos a tener stock 5 y el precio va a ser 5.090 con 69. La descripción, licuadora de 5 velocidades y jarra de vidrio. Ahí está. Bueno, tenemos la consulta, tenemos los parámetros. Veamos si esto se va a ejecutar. Hacemos la inserción. Uy, esto no tendría que hacerlo acá. No existe mi tabla, mis electrodomésticos. ¿Por qué? ¿Cómo se llama la tabla? Ah, claro, me la creo acá. Ahí está. Sigamos. Desde acá tendría que haberlo ejecutado. A ver, ahí está. Ahora sí. Lo ejecuté de acá porque acá estaba parado en el directorio, en la carpeta clase 8. Bien. Vamos a consultar nuestra tabla de electrodomésticos. Y vamos a ver que precisamente, fíjense que acá dice ID 1. ¿Sí? Dice ID 1, licuadora, stock, precio y nuestra descripción. Bien. Ahora vamos a recuperar ese dato. Vamos a comentar esta parte. Este también. Y ahora vamos a hacer una consulta. La variable parámetros, en este caso va a ser una tupla, simplemente con el ID 1. Y para que esto me lo... Miren, vamos a hacerlo a propósito, vamos a dejar el 1 solamente. Y la consulta va a ser ahora un string que diga select. Y vamos a hacerlo en minúscula también para que vean que funciona. Traemos todo, from mis electrodomésticos web id se iguala. Bien, ya tenemos la consulta. Ahora vamos a ejecutar consulta, parámetros. Y luego de esto hacemos un fetch all. Vamos a guardar los datos del cursor.fetchAll. Y ya cerramos nuestra conexión. Vamos a imprimir esos datos. Bien.
Vamos a ejecutar otra vez la clase. Primero vamos a hacer un CLSC, vamos a limpiar la consola. Y ahora vamos a ejecutar. ¿Qué pasó acá? Ah, ¿qué dice? Parámetros no soporta el tipo. Bueno, como dijimos, si no le pasamos una tupla, esto me va a generar un error. Ese es el error que quería que veamos. A ver ahora. Ahora precisamente me trajo, fíjense, ¿no? Es una lista de tuplas. ¿Sí? ¿Lo ven? Fíjense, claro. Están los corchetes seguido de los paréntesis. Y dentro de los paréntesis, la consulta que queríamos capturar. Bueno, como les digo, esto no nos va a generar un error, escribirlo de esta manera, pero para buenas prácticas es mejor escribirlo en mayúscula. Toda palabra reservada de SQL. ¿Sí? Así queda como más legible, ¿no? Bueno, vamos a hacer la inserción de otro y ya vamos a empezar a trabajar de manera correcta. Ya hasta ahora tenemos todo como corresponde, ¿no? El licuador encima puse, mira. Bueno, esto va a ser motivo para actualizar. Bien, que estoy buscando hacer otra inserción. Vamos a hacer otra inserción. Lo vamos a comentar. Insert into, esto lo dejamos acá, vamos a cambiar los parámetros, vamos a poner ahora microondas, tenemos 10 microondas y este sale 75.000. Saber lo que nos olvidamos, pero bueno, lo vamos a dejar para de tarea, la marca, nos estamos olvidando la marca. Microondas de 30 litros. Y nada más. Bien. No tenemos el campo marca. Por eso. ¿Se lo podemos agregar? Sí. Inclusive, bueno, vamos a ver más adelante si nos hace falta cómo si yo ahora agrego un campo a esta tabla de esta manera, me va a generar un error. Hay una manera de alterar la tabla, precisamente si nos olvidamos como ahora de agregar un campo, o precisamente podemos agregar otro campo el día de mañana que nos sea de utilidad, ¿no? Algún campo en especial, garantía, por ejemplo, 12 meses, qué sé yo. Cosas así. Bueno, ahí ya tenemos todo. Vamos a ejecutar. Ahí ejecuté. Ustedes no lo vieron, pero yo sí. Vamos a volver a hacer. No, porque me va a volver a guardar el dato. Bueno, vamos acá. Ustedes créanme que se guardó. ¿Ves? Acá está el microondas. 10, 75.000 microondas de 30 litros. Ahí está. Todo. Bien. Ahora volvamos a hacer la consulta. Vamos a traer esto. Y en lugar de pasarle parámetros ahora, vamos a traer todos. Bueno, eso no hace falta ni que lo eliminemos. Guardamos. Ahora esperamos que se refresque la pantalla. Y recién vamos a ejecutar. Ahí.
Ejecutamos. Y ahora vemos que me traen los demás productos. Bueno, ahora esto de comentar y descomentar, la verdad que no está tan bueno, ¿no? Vamos a empezar a eh, darle, la verdad, un verdadero uso a esto, ¿no? Def, crear tabla. Vamos a poner todo esto adentro. Y el close. Ahí está. Oh. Bien, ahí está. Ahora vamos a crear otra. Def, insertar datos. Y acá nos está faltando esto. Se puede simplificar mucho más el código, pero vamos a dejarlo así por ahora. Acá, cursor. Ahí está, la inserción. Consulta. Consultar datos. Esto lo vamos a sacar. Esto lo vamos a sacar. Esto lo vamos a crear acá para empezar. Ya vamos a ir personalizando nuestras funciones. Consultar datos, nos está faltando la conexión, la creación del cursor. Ahí está, copiamos eso. Listo. Consultar, insertar, crear. ¿Qué nos está faltando? Actualizar. Datos. Vamos a copiar esto, en realidad. Esto no, esto lo podemos sacar ya. Vamos a copiar y esto vamos a poner update. Stop. Precio, descripción. Where. Nombre de producto. Sea igual a eso. Me estoy hablando de lo importante, pero bueno. Ahí está. A pesar de que me tiró error, también es buena práctica el punto y coma. Acá es buena práctica, en un gestor directamente es necesario. Bueno. Listo, la actualización. Ahora, def, eliminar datos. Eliminar datos. Copiamos lo de arriba. Y acá, delete from mis electrodomésticos where id es igual a esto. Bien.
Listo. Listo, tenemos nuestra clase finalizada. Mejor dicho, nuestro módulo finalizado. En realidad, podríamos personalizar un poco más acá. Vamos a ver, consultar. Bien, acá. Vamos a crear otro método que también sea consultar datos, pero en este caso consultar dato. Muy parecido el nombre, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que consultar dato va a recibir un parámetro. ¿Y cuál va a ser el parámetro? El ID. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a poner parámetros. Es igual a ID. Consulta parámetros. Ahí está. Este no porque me trae todos. Este sí porque necesito un ID. Actualizar datos. También vamos a ver los datos que va a ser stock, precio, descripción. Y el nombre no. El nombre no. Y acá en lugar de por el nombre. Sí, no, por el nombre lo vamos a dejar así mejor. Y al final el nombre del producto. También lo podemos hacer por el ID. Por eso estaba en duda. Nombre del producto. Bien, vamos a crear nuestros parámetros. Nuestra variable, nuestra tupla parámetros, donde va a tener precisamente todo esto. Bien. Stock, precio, descripción y nombre de producto. Perfecto. Ahí está. Eliminar y esto va a recibir un ID. Lo mismo que anterior. Ahí está. Bueno, no sé si fui muy rápido, si me entendieron lo que hicimos. Fíjense que en la mayoría de los casos, lo único que cambia es la consulta, ¿no? Después todo es igual, o casi igual. ¿Mm? Bien. Vamos a hacer el famoso if name main. Y acá voy a ejecutar la actualización de datos. Actualizar datos. Vamos a actualizar. ¿Qué me pide primero? Stock. Vamos a actualizar el stock. Teníamos 5 licuadoras, ahora vamos a tener 9. Después tenemos el precio. No hay problema, Lore. Ah, buenísimo. Ya subió el precio, ahora va a valer 9.000. La descripción va a ser licuadora de 5 velocidades y jarra de vidrio. Bien. Y el nombre va a ser licuadora. Ahí está. Luego de esto, vamos a hacer un... ¿Cómo se llama el elemento? Consultar datos. Vamos a hacer un consultar datos donde la ID va a ser 1 para ver si traen nuestra licuadora o no. Vamos a hacer una limpieza de la pantalla y ahora ejecutamos el módulo clase 8. ¿Qué pasó? Incorrecto. ¿Dónde?
en consultar datos. A ver, ¿qué pasó? Parámetros. Ah, acá. Sí, está mal. Where ID es igual a esto. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí, actualizamos el valor y la descripción de nuestra licuadora. Y ahora tenemos 9, vale 9000. Y corregimos la descripción. En lugar de poner licuadora, ahora pusimos licuadora. Bien. Vamos a continuar ahora. Ya hicimos la actualización, la consulta de todos los datos. También vamos a consultar todos los datos. Consultar datos. Esto lo vamos a comentar. Y al final vamos a eliminar el microondas. Y vamos a volver a consultar datos. Ahí está. A ver. Bueno, acá, por no hacer ningún salto de línea ni nada, vimos que está todo junto, pero no me reimprimió, si se quiere, el microondas. Vamos a hacer la consulta a nuestra base de datos directamente de esta interfaz y precisamente vamos a ver que ya no está la licuadora, perdón, el microondas. Bien. Yo lo que voy a hacer ahora es proponer lo siguiente. Vamos a hablar un poco de la tarea, que esto sí me interesa que lo hagan más que el del ejercicio 7, porque con esto vamos a trabajar en la aplicación de escritorio que vamos a hacer. Necesito que, bueno, estos métodos ya están muy claros, lo voy a dejar como apunte. Vamos a realizar ahora. Esto lo vamos a pasar a clase, lo voy a dejar así como está primero y después lo voy a pasar a una clase, porque todos son métodos propios de un objeto de la clase SQL o de la clase, de una posible clase SQL, ¿no? Tienen mucha similitud. Podríamos generar directamente una variable global que sea la conexión de la base de datos para reutilizar en todo nuestro código, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a hacer la interfaz gráfica de esto. Y lo que vamos a hacer como tarea, y esto sí es obligatorio, como digo, hacer las consultas. Vamos a tener que hacer las consultas ya voy a ver si hago la interfaz de la agenda. Sí, posiblemente haga la interfaz de la agenda para el lunes. Y vamos a tener hasta la semana que viene para poder hacer esta actividad, que va a ser indispensable, ¿no? Para poder continuar y ya entrar a la parte gráfica del curso. Ya lo voy a comentar en el grupo, así estamos todos enterados. Pero fíjense que básicamente esto es más teoría que implementación. Terminamos, como digo yo, creando 5 sentencias, 5 cadenas de texto, y es muy mecánico ya. Después, cómo interactuar con los datos o cómo representarlos, eso es otra cosa que bueno, lo vamos a ir viendo, no hay problema. La cuestión es que ya tenemos la existencia de los datos
fuera del script no son hardcodeados los datos y los podemos almacenar en una base de datos para precisamente que persistan, ¿no? Una vez cerrado en este caso el script. Así que bueno, en esta clase la vamos a dejar acá más que nada porque, como digo, necesito que revean esto, que lo implementemos bien y vamos a empezar a darle un poquito más de utilidad. Les voy a dejar, como digo, un poquito más ordenado este código y además lo que voy a necesitar para las clases que vienen, para la clase que viene en sí, que como digo, van a ser como quieras, Lore, no hay problema. Sirve más para la lógica que para la implementación. Y no tanta, ¿no? Porque también vamos a poder incluir en T-Quinto la clase 7. Vamos a incluir todo. eh, si querés, hacemos así al revés. Dale más pelota a la clase 8 ahora y después a la 7. Ya en la 10, 11, ahí voy a pedir que reveamos lo de la 7. Hagamos esto. Listo. Yo voy a dejar los métodos que voy a necesitar para la interfaz. Y vamos a hacer eso. Es muy similar a esto, lo único que vamos a tener que, por ejemplo, lo más necesario sería poder generar acá un string donde está la consulta, print datos. No, no te preocupes, Sergio. Lo vamos a hacer, no es mucho, por eso también no quiero agobiar con esto, porque quiero esto es lo más importante de SQL, de esta clase. Tenemos cosas, entre comillas, pendientes, por eso no las puse en la diapositiva, porque lo vamos a ver cuando empecemos a trabajar con las interfaces gráficas. Yo necesito que este dato que me devuelve consultar datos o consultar datos, ¿sí?, sea representado de otra manera. Podemos hacerlo con un ciclo for, en convertirlo en un diccionario, lo que sea, ¿no? Así que bueno, hoy un poquito más corta la clase, así que nos estamos viendo el sábado.